Hola, ¿qué tal? Nosotros somos TF Grupo Sistemas. Mi nombre es David González y en esta ocasión quiero compartir un tema que consideramos muy importante con relación al complemento carta-aporte. Te quiero hablar de la definición del concepto de tramo de jurisdicción federal. Como sabrás, desde que aparece esta disposición de poner el complemento carta aporte a un CFDI de ingresos o CFDI de traslado, nos menciona que tenemos la obligación de hacerlo cuando transitamos por un tramo de jurisdicción federal, pero no nos mencionaba la autoridad qué deberíamos de entender por tramo de jurisdicción federal. Y resulta que el 27 de diciembre del 2021 nos publica la resolución miscelánea para el 2022, en donde además de modificarnos los números de regla que teníamos anteriormente, también nos agrega más reglas. Dentro de estas reglas que nos adiciona está la regla 27712, en donde ya nos define el concepto de tramo de jurisdicción federal para el traslado de bienes y o mercancías a través de transporte. Este punto es súper importante para saber si tenemos la obligación o no, porque quizás tú tengas el caso de que transitas por una aduana, por un aeropuerto, y no sabes si estos puntos se consideran tramos de jurisdicción federal y por fin ya no lo define la autoridad. Y no lo define a través de la regla 27712 y de las preguntas frecuentes. Entonces, vamos a analizar esta regla 27712 en donde nos menciona lo siguiente. Te voy a leer primero la regla, está cortita, y después la conversamos. Y bueno, nos dice que para los efectos de las reglas 2773, la 4, la 5, la 6 y la 8, los contribuyentes que realizan el transporte de bienes y o mercancías a través de autotransporte mediante vehículos ligeros de carga con características menores a un camión C2, de conformidad con la NOM-012-SCT-2-2017, o la que la sustituya y no exceda los pesos y dimensiones de dicho vehículo, se entenderá que no transitan por un tramo de jurisdicción federal, a que se refiere la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento, siempre que en su trayecto la longitud del tramo federal que se pretenda utilizar no exceda de 30 kilómetros. Entonces, bueno, aquí nos dice que no se va a considerar un tramo de jurisdicción federal si se reúnen estos dos requisitos, que el traslado lo hagamos primero de acuerdo a estas reglas, ¿no? Que es traslado en local, de paquetería, de traslado de grúas, si es en estos casos, de acuerdo a estas reglas, y lo hacemos mediante un vehículo ligero. ¿Y qué debemos de entender por un vehículo ligero? Tiene que ser con características menores a un C2, a un camión de dos ejes. Y este detalle del C2 lo vamos a encontrar en esta norma. Ahí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con las descripciones de los camiones. Digo, ustedes son más expertos pues en el tema de las características de los vehículos. Pero básicamente es que sea un camión de dos ejes menor a un camión de dos ejes, ¿no? Y que además de que hagamos este traslado mediante un vehículo ligero, con características menores a un camión C2, que el tramo por el que circulemos, ya sea por una autopista federal, no exceda de 30 kilómetros. Si cumplimos esas dos características, entonces se va a considerar que no es un tramo de jurisdicción federal, por lo tanto, no nos tocaría agregar el complemento carta aporte. Incluso en el siguiente párrafo nos dice que los vehículos ligeros de carga que transporten remolques sin que excedan los pesos y dimensiones del camión C2, igual de conformidad con la norma, les resulta aplicable lo dispuesto en esta norma. O sea, aún trayendo remolque, si en conjunto no rebasa las dimensiones de un C2, me preguntaban alguna vez si una moto con un remolque debería de ponerle complemento carta aporte. Bueno, pues aquí entendería yo que no cumple o más bien tiene características menores a un camión C2
y por lo tanto, pues no tendría la obligación de emitir un complemento carta aporte. Y bueno, nos hace una precisión en el último párrafo en donde nos dice que lo previsto en el primer párrafo de la presente regla no resulta aplicable para los transportistas de las reglas 2777, la 9, 10 y 11, que se refiere a básicamente a los que trasladan petrolíferos e hidrocarburos y comercio, exportaciones, ¿vale? Comercio exterior, ¿vale? Esto es lo que nos dice la regla 27712, pero también hay que leer qué nos comenta respecto al tramo de jurisdicción federal en preguntas frecuentes. Y está la pregunta número 6, que dice, ¿cómo saber si un tramo es federal o local? Y bueno, vamos a leer qué es lo que nos comenta el SAT aquí. Dice, si se considera un tramo de jurisdicción federal a la distancia que se recorre en una carretera que está a cargo del gobierno federal y que proporciona acceso y comunicación a las principales ciudades, fronteras y puertos marítimos del país en términos de las disposiciones aplicables. Entonces, esto es un tramo que se va, todo lo que sean autopistas que estén a cargo del gobierno federal se va a considerar como tramo federal. Y en la parte de abajo nos dice, en la siguiente liga podrás ubicar los tramos de conformidad con la red federal por entidad federativa. Si le das clic a esta liga, nos va a llevar a un sitio en donde vienen por entidad federativa la lista de autopistas. Entonces aquí buscamos, por ejemplo, México y aquí nos dice las autopistas que están a cargo del gobierno federal, ¿vale? Bueno. Y en el siguiente párrafo, en este de aquí, el segundo, es súper importante porque nos dice, no se consideran tramos de jurisdicción federal cuando los vehículos circulen dentro de las aduanas, aeropuertos, puertos marítimos o terminales ferroviarias de conformidad con las disposiciones aplicables. Entonces, bueno, esas dudas que teníamos respecto a que si yo transitaba por la aduana, un aeropuerto, lo íbamos a considerar como tramo federal y por eso iba a ser sujeto a ponerle el complemento carta aporte a mi CFDI de ingresos o de traslado. Bueno, aquí ya nos precisa que no están considerados como tramo de jurisdicción federal para efectos de poner el complemento, ¿vale? Entonces, si tú estás tocando o tu razón por la que estás emitiendo el complemento es porque estás en aduanas, bueno, pues aquí nos está diciendo el SAT que no se considera tramo de jurisdicción federal. Bueno, y por último nos dice que un tramo es local cuando el traslado de los bienes o mercancías se realiza dentro de una localidad, comunidad, estado o entre estados en territorio nacional, siempre que no implique transitar por alguna carretera federal. Entonces, básicamente, lo que entendemos por tramo de jurisdicción federal en el caso de transporte terrestre son las autopistas federales. Y vamos a tener esta exclusión cuando sea con un vehículo menor a un C2 y que transitemos por un tramo que sea inferior a 30 kilómetros, ¿no? Y ya vimos que estos puntos, aduanas, aeropuertos, puertos marítimos y terminales ferroviarias, no aplican como tramo de jurisdicción federal. Vale, pues esto es el tema que queríamos compartir contigo, que consideramos es muy importante para que lo tomes en cuenta ahora que estás empezando a hacer tus FDIs con complemento carta aporte. Bien, pues te repito, nosotros somos TF Grupo Sistemas, mi nombre es David González y seguiremos publicando estas notas que consideremos importantes para que puedas seguir cumpliendo correctamente con la disposición de complemento carta aporte. Hasta luego.